Hola chicos, saludos a todos. Bien, vamos a continuar con la clase de vectores. La clase pasada nosotros estudiamos el método del triángulo, que funciona para dos vectores. Aquí teníamos vector A y vector B. Para aplicar el método del triángulo, ubicábamos a los vectores uno a continuación del otro. Entonces, el vector A seguido del vector B, en esta forma, la resultante sería el vector que parte del origen del vector A y llega al extremo del vector B, formando un triángulo. Por eso el nombre método del triángulo. Y este resultante que era igual a la suma vectorial de A más B. Y una nota que vimos fue que si estos vectores, la disposición de ellos, uno a continuación del otro, formaban una figura cerrada de vectores, en este caso, el resultante es nula. Hoy vamos a continuar con los métodos gráficos, y en este caso, ¿qué pasaría si nosotros tenemos más de dos vectores? Entonces, nosotros vamos a usar el método del polígono, que funciona para más de dos vectores. Consideremos el vector A, B, C y D. Vamos a disponer estos vectores uno a continuación del otro, de la siguiente forma. Correcto. Ahí tenemos a los vectores uno seguido del otro, o esta formación comúnmente llamada la formación cabeza-cola. O sea, juntamos las cabezas con las colas de los vectores uno a continuación del otro. Para conocer cuál sería la resultante de estos vectores, nosotros vamos a dibujar la resultante a partir de el origen del primero, llegando al extremo del último vector. Y este vector de amarillo representaría la resultante de la suma de estos vectores. ¿Cómo la escribimos? La vamos a escribir de esta manera. La resultante sería igual a la suma de A más B más C más D. Cabe notar que esta suma es una suma vectorial y no una suma algebraica. Veamos algunos ejemplos. Consideremos aquí la disposición de 4 vectores y nosotros queremos calcular la resultante de estos vectores. Como no tienen nombre, vamos a ponerle nombre. Correcto, ahí tenemos a los vectores A, B, C y D, seguido uno del otro. Para calcular la resultante, expresamos nuestro vector resultante como la suma vectorial de todos los vectores que vemos. Correcto. Ahora, como tenemos un polígono, vamos a usar el método del polígono. Si sumamos el vector A más B más el vector C, por el método del polígono, sería la resultante un vector que parte del origen de A y llegaría al extremo del vector C. Y este vector, que yo lo he dibujado de amarillo, coincide con el vector D. Por lo tanto, este vector de amarillo sería el vector D. Entonces, nuestra resultante nos quedaría, sumando A más B más el vector C, nos da el vector de amarillo, que es el vector D, más el vector D que nos quedó. Finalmente, la resultante sería 2 veces el vector D. Pero nosotros queremos calcular cuánto sería el módulo de este vector. Por lo tanto, vamos a sacarle el módulo. El módulo del vector resultante sería 2 veces lo que mide el vector D. ¿Pero cuánto mide el vector D? Nosotros no sabemos. Pero aquí hay un dato interesante. El vector D coincide con la hipotenusa de este triángulo rectángulo de catetos 3 y 4. Entonces, ¿cómo calcularíamos lo que mide el vector D, que sería la hipotenusa? Bueno, aplicamos Pitágoras. Entonces, el módulo del vector D por Pitágoras sería la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de los catetos. Ahí lo tenemos. Por lo tanto, el módulo de D va a ser raíz cuadrada de 9 más 16, que sería 25. Raíz cuadrada de 25, 5. Por lo tanto, el módulo del vector D vale 5.
Ahora regresamos a lo que sería el módulo de la resultante. Entonces nos quedaría 2 veces lo que mide D. Pero D vale 5. Por 2, 10. Por lo tanto, la resultante nos quedaría 10. 10 unidades. Siguiente ejemplo. En este caso queremos calcular el módulo del vector resultante. Bueno, como no tienen nombres estos vectores, vamos a colocarles los nombres. El vector A, B, C, D y E. Expresamos la resultante como la suma de todos los vectores. Sería la suma de A más B más C más D más E. Correcto. Ahora por el método del polígono, si yo sumo el vector A más B más C, nos daría un vector que parte del origen del vector A y llega al extremo de C. Entonces vamos a dibujarlo. Ahí tenemos nuestro vector resultante. Este vector de amarillo, si ustedes se dan cuenta, mide 8. 5 y 3, 8 y se dirige hacia la derecha. Por lo tanto, cuando yo sumo A más B más C, me da un vector de amarillo que mide 8 y se va a la derecha. Lo colocamos aquí. A más B más C es un vector que mide 8 y se va a la derecha. Correcto. Más. Ahora observemos la suma del vector D y E. Por el método del triángulo, la resultante de estos dos vectores sería el vector que parte del origen de D y llega al extremo del vector E. Ahí lo tenemos, este vector de verde. ¿Cuánto mide este vector de verde? Mide 5. Entonces, cuando yo sumo el vector D más E, nos da un vector que mide 5 y se va a la derecha. ¿Cuánto sería la resultante de estos vectores? Bueno, tenemos 8 que se va a la derecha más 5 que también se va a la derecha. Sumamos algebraicamente, son vectores paralelos. Nos quedaría 13 que también se va a la derecha. Nosotros queremos el módulo, por lo tanto el módulo sería simplemente 13. Ahí lo tenemos. Veamos dos últimos ejemplos. Consideremos aquí esta disposición de vectores. Queremos saber cuál es la resultante de estos vectores. Como no tienen nombre, vamos a colocarle dos nombres. Correcto. Y la resultante expresamos como la suma vectorial de todos los vectores que vemos. Entonces escribimos la resultante. Ahí lo tenemos, la suma vectorial de todos los vectores que aparecen en la figura. Ahora vamos a aplicar los métodos que hemos aprendido. Si nosotros sumamos el vector A más B, observa, A seguido de B, la resultante parte del origen de A y llega al extremo de B. ¿Quién es ese vector? Es el vector P. Por lo tanto, A más B nos da el vector P más. Lo mismo hacemos con C más D. Sumamos C más D por el método del triángulo, sale del origen del vector C y llega al extremo del vector D. Y ese vector es P. Entonces C más D nos da P. Más. Ahora veamos cuánto nos daría la suma de E más F más G. Observemos aquí. Si sumamos E más F más G, nos daría un vector que parte del origen del vector E y llega al extremo del vector G. Y ese de nuevo es P. La suma de esos tres nos quedaría P. Más este P solito que sobró. Por lo tanto, la resultante total nos quedaría, sumamos estas P's, nos quedaría 4 veces el vector P. Correcto. Para finalizar, consideremos estos vectores. Queremos calcular el módulo de la resultante. Como no tienen nombre, vamos a ponerle los nombres. Correcto. Expresamos nuestro vector resultante como la suma vectorial de todos los vectores que vemos. Correcto. Ahora vamos a emplear los dos métodos que estamos aprendiendo aquí. Si sumamos los vectores A más B más C más D, nos daría
un vector que parte del origen de A y llega al extremo de D. Ahí lo tenemos. La resultante de A, B, C y D es un vector que mide 4 y se dirige hacia la derecha. Entonces, A más B más C más D, un vector que mide 4 y se va a la derecha. Más. Si yo sumo el vector E más F nos da el mismo vector 4 que se va a la derecha. Y haciendo la suma, 4 que se va a la derecha más 4 que se va a la derecha, sería 8 que también se va a la derecha. Yo quiero el módulo, simplemente la resultante sería 8.